Muy buenas tardes a todos desde Andalucía, España. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y las bendiciones de Dios estén con todos vosotros. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doy testimonio de que no hay más Dios que Allah y que Muhammad es el profeta de Allah. La paz con vosotros. Mi nombre es Salik Rufo Benavente y bueno, algunos me conoceréis por otras charlas que he dado por Latinoamérica, algunas ferias del libro, lo cual yo celebro porque se ve que el tema de la literatura en Latinoamérica se mueve mucho mejor y de manera más dinámica que al parecer aquí en España. Tengo que agradecerle a Ricardo Arias la invitación a participar en este acto y no querría dejar de empezar eh, mostrando mi dolor, mi pena y dando mi pésame a la familia de una persona muy importante para el tema que nos ocupa, que será eh, espiritualidad zen y poesía japonesa y haiku. Pues que fue el doctor Rodríguez Izquierdo de la Universidad de Sevilla, que fue el introductor de la poesía japonesa y del haiku en particular en habla hispana, perteneciente a la Universidad de Sevilla, que falleció recientemente, por desgracia, hace unos meses, y me hubiera encantado conocerlo. Este hombre viajó a Japón y tuvo muchos maestros, y llevó una vida sencilla de hajin, y su gran contribución fue su libro, que fue su tesis doctoral ampliada, que se titula El haiku tradicional japonés, ediciones Hiperión, y que yo recomiendo encarecidamente a cualquier persona que se quiera introducir en este mundo de la poesía japonesa y del haiku en particular. Dicho esto, eh, comienzo con mi tema y bueno, hay dos grandes polos sobre los que va a girar esta breve intervención, que espero que os sea de interés y que suscite pues, curiosidad y acercamiento al haiku y a la poesía y a la sensibilidad japonesa en general por parte de los que tengáis a bien escuchar la charla. Uno de ellos tiene que ver con lo que es el haiku en sí, en tanto que estilo poético. Un estilo poético que siendo tradicionalmente autóctono del Japón, eh, ha ido cobrando forma a lo largo del tiempo y ha sido trasplantado y algo de universalidad en el haiku tiene que haber, y ahora veremos algunas hipótesis, para que el haiku haya traspasado fronteras e idiomas y hoy en día sea uno de los estilos de poesía más apreciados y extendidos en todos los países y por los grandes literatos. Em, Hablaremos brevemente de recursos estilísticos del haiku, de algunas diferenciaciones y algunos matices que pueden ser interesantes por quien le puede interesar. Lógicamente, toda esta información puede ampliarse en la obra que he mencionado de Rodríguez Izquierdo, el haiku tradicional japonés, y también en la obra Haiku Do, el haiku como camino espiritual de mi correligionario también de la Universidad de Sevilla, Vicente, su nombre de Islam, Abdelmumin Aya, otro gran experto en la materia, a quien respeto muchísimo. Saludo desde aquí y me comprometo a regalarle un ejemplar de mi próximo libro de haiku que se titulará Cortejo de libélulas y que se pondrá a la venta el 4 de abril por Ediciones Pábilo. Y que os invito a todos pues, bueno, pues a que os conozcáis. El libro consiste en dos ensayos, uno de ellos dedicado a Taneda Santoka,
el último de los haikus clásicos por consenso de los expertos, y he de confesar que mi haiku favorito y mi fuente de inspiración. Y otro que tiene que ver sobre una cosa que hablaremos aquí, que es el espíritu del haiku o el aguare. Lo que nos lleva al segundo punto que sí me gustaría desarrollar, que es lo que tiene que ver con el camino espiritual y con el zen y con la búsqueda del centro. Y por ende del haiku como un instrumento, como una vía, como se denomina en el budismo, un do, una vía, un camino, hacia el objetivo que persiguen los caminos de liberación oriental, que vienen de la Sanatana Dharma, desde el budismo hasta el hinduismo, y que está bajo la corriente de las grandes religiones, que es que el ser humano vuelva a un estado de normalidad y de pureza que lo coloque en una posición de saber cuál es su posición frente a la existencia y a sí mismo. Esto se le da muchos nombres: iluminación, satori, samadhi, según las culturas, pero básicamente viene a ser una normalización del ser humano, que es lo que persiguen todas las técnicas meditativas y todas las sádanas o todos los caminos. Una propuesta muy inteligente, interesante y además solvente de mi compañero Abdelmumín Aya es el haber dejado muy claro que su postura, y bien fundamentada, es que el haiku en sí es un instrumento o puede utilizarse como un instrumento para conseguir este objetivo de normalización del funcionamiento, la mayoría de las veces problemático, de la mente, más allá de ser un estilo literario que no deja de ser poesía, cuyo objetivo es crear belleza. En el caso particular del haiku, más que crear belleza, su objetivo es evocar y señalar la belleza que ya existe. No es la creación de un poeta que quiera crear belleza con la armonía de la palabra y del verso, sino de la sencillez de alguien que con una mirada limpia es capaz de transmitir a otra persona lo que se llama el aguare. Ahora comentaré lo que es el aguare. Comienzo con algunos breves apuntes sobre el haiku. Antes del haiku como tal, que se constituyó aproximadamente en el siglo VII por vía del maestro Zen, y esto no hay que obviarlo, es significativo que la persona que consolidó, dignificó y llevó a otro nivel lo que hasta entonces no recibía el nombre de haiku, sino de otro tipo de cosas, de renga, y que ya existía en el Japón como una especie de terceto encadenado con un cierto carácter popular. Este hombre, Masuo Basho, que por consenso mm, de la mayoría de las personas, y es algo que es difícil de discutir, ha sido el haijin. Haijin se le llama a quien escribe haiku más influyente de la historia, de la literatura. Pues gracias a él, hoy en día el haiku es lo que es. ¿Por qué? Porque le dio primeramente, y esto va en la línea de mi compañero Vicente Aya, lo dotó de un trasfondo espiritual que lo alejaba de la temática y del tono populista, costumbrista típico del Japón, ¿vale? Que existía en la poesía japonesa por aquel entonces. Estamos hablando del siglo XVII, ¿vale? Eh, y no fue cualquier trasfondo, sino fue el trasfondo del budismo zen, ¿vale? Ya conocemos que el budismo se originó pues como una escisión o como una interpretación del hinduismo, de la Sanatana Dharma, por motivos pues, de diferencias religiosas con respecto a
la postura frente a las castas sociales y a las vías de iluminación, ¿vale? Dentro del budismo hay muchas corrientes. Tenemos desde el budismo tibetano, Vajrayana, hasta muchísimos tipos de budismo, ¿no? Eh, pero hay una rama muy interesante que es de la que tratamos aquí, que es el budismo zen. El budismo zen, ¿por qué es interesante? Porque eh, al expandirse a partir del siglo sexto séptimo, el budismo a raíz de la figura de Buda, Siddhartha Gautama, eh, el budismo se expandió por muchos países y entre ellos llegó a China. ¿Qué se encontró el budismo en China? El budismo se encontró dos cosas cuando llegó allí. Se encontró el sintoísmo, que era un culto que tenía más que ver con lo ancestral y con otras cosas, pero se encontró con un trasfondo filosófico riquísimo y además muy compatible con las ideas budistas sobre la impermanencia del ser, el anatma, que es la doctrina de la no consistencia del alma, la iluminación y la visión clara como manera de liberarse de la esclavitud, del sufrimiento del mundo y sobre todo el fluir, el no ponerse al flujo natural de las cosas, ¿vale? ¿Existía esto en China? Sí, existía con el daoísmo, que venía de Lao Tse, ya existía el Tao Te Ching, el libro del Tao, y las ideas budistas rápidamente encajaron muy bien pues, con esta filosofía que yo animo a descubrir y a estudiar, que es el daoísmo. Quizá el carácter irreverente, no sé si me atrevería a decir anárquico del daoísmo, fusionado con las ideas fundamentales del budismo, pues dieron lugar a un tipo de budismo muy especial que se conoce como la vía abrupta hacia el descubrimiento de la realidad, la vía abrupta, que es el budismo zen, ¿vale? Sobre lo que es el budismo zen, tengo que decir que hay varias escuelas, quien quiera puede investigarla, no es el tema, pero básicamente el objetivo del zen, aunque sea difícil de definir, todas las definiciones sean provisionales, consiste en una normalización de la mente, en una transparencia de la visión de las cosas y de la mente que nos permita vivir la realidad tal y como es. Porque partimos de la base, al igual que partía Buda, al igual que se partía de la Sanatana Dharma, de la tradición védica, de la tradición advaita, upanishádica, de que somos esclavos del mal funcionamiento de nuestra mente. Entonces, el objetivo consiste pues en tener una visión nítida de las cosas, ¿vale? Hasta ahí el trasfondo, el aspecto religioso, espiritual, que Masuo Basho, este autor que yo acabo de mencionar como el más importante en la historia del haiku, em, fusionó o hizo una sola cosa de un estilo de poesía que él dignificó, no lo creó, sino que lo dignificó y le dio forma, eh, y lo convirtió en un do, en una sadhana, en un camino de liberación. Y es lo maravilloso del haiku, que no solamente es un estilo poético, no es un género poético solamente. Es un género poético, sí, alguien puede leerlo como poesía, pero además de ello posee el potencial de propiciar el despertar que el daoísmo, la Sanatana Dharma, el budismo zen en concreto, tratan de provocar en la sensibilidad de sus practicantes.
Comento algunos aspectos formales sobre el haiku tal y como está constituido hoy en día a grandes rasgos por consenso de los expertos. El haiku, todo el mundo sabemos que es una composición breve, hoy en día se le llamaría micropoema, que consiste en 3 versos. La métrica clásica o el golden estándar del haiku es de 5, 7 y 5 versos, ¿vale? Si puede haber excepciones, siempre que se cuenten 17 sílabas, pero si no se atiene a la métrica clásica, nos estamos encontrando ante otra cosa, ante un hacho o haiku de metro roto que se llama. Lo cual, pues, en cuanto a calidad literaria, bueno, hace que no satisfaga la sensibilidad de muchas personas que son más puristas en este sentido. Sí decir que el haiku, al ser desde Masuo Basho, eh, un hijo del momento, como decimos en el Islam y más en el sufismo, un Ibn al-Waqt, un hijo del momento, de la percepción del momento presente, eh, tiene como particularidad de que en el momento que se escribe, siempre o casi siempre suele aparecer una referencia estacional a la época del año según el calendario japonés, donde tiene lugar, ¿vale? A eso se le llama el Kigo. Hay diccionarios enteros de Kigos que están disponibles y que por pequeños detalles, aunque no se nombren explícitamente, uno puede situar en el espacio y en el tiempo, eh, bueno, pues el momento en el que el Haijin, el escritor, ha tenido esa iluminación para escribir ese poema. Más características del haiku, y eso lo diferencia mucho y lo distancia de la poesía occidental, es que no se utilizan recursos estilísticos como la metáfora, como la rima. Tratan de evitarse los verbos, tratan de evitarse los adverbios y los adjetivos, porque de lo que se trata es de transmitir al receptor un sabor, una experiencia sensorial. Hay quien ha llegado a definir el haiku como un poema sensorial japonés. ¿Esto qué quiere decir? Que frente a la poesía lírica de la tradición occidental, el haiku no persigue la búsqueda de la belleza mediante la armonía. No estamos siguiendo a Homero y a Virgilio. Estamos siguiendo a Buda, los que pensamos que el haiku es la poesía del Zen. Estamos siguiendo el camino del despertar y de la visión clara. Entonces, cualquier elemento que pueda pervertir la sensibilidad del lector, la sensación inmediata, ese sabor que tiene que tener el haiku, que se le llama el espíritu del haiku. El espíritu del haiku es como lo que llamamos los españoles en el flamenco el duende, es algo que no se puede explicar en el hinduismo. Los bailes ceremoniales, a eso que no se puede explicar, pero que te causa una emoción estética, se le llama el rasha. Eh, lo que el haiku debe de provocarte es el agüer. Si un haiku es un buen haiku, lo que le sigue es un silencio de la mente y una sensación corporal y holística. Entonces, yo siempre he dicho que el haiku tiene 5 versos, tiene 4 versos en vez de 3. Y el cuarto verso del haiku es el silencio que queda, ese aguare, esa transmisión de la intuición del hajin a la persona que lo lee, ¿vale? En el haiku tradicional japonés, la temática, como no podía ser de otra manera, tiende a ser temática naturalista, porque es una poesía que está pegada a la naturaleza y a lo cotidiano, lejos de la grandilocuencia de otros estilos poéticos. Busca la sencillez,
del momento presente. Estoy recordando el título de un maestro zen español, Dokucho Villalba, que escribió un libro cuyo título se llama Zen en la Plaza del Mercado. Esto es muy daoísta y es muy zen, quiere decir, no se trata, se trata de buscar la inmediatez del momento y de hacer que la persona lo guste, lo paladee. Eh, y esto no admite ningún tipo de recurso literario ni de complejización. Al contrario, el haiku suele escribirse sin términos cultistas, en términos coloquiales, y debe de ser entendible por cualquiera. Eh, yo tengo que decir que a mí me inició en el haiku porque fue mi sensei, eh, que fue Juan Martínez Iglesias, que a la vez fue discípulo de Francisco Basayote, que estuvo en Japón estudiando muchos años. Y Francisco Basayote me contaba mi sensei que le decía que un haiku es un buen haiku cuando tú se lo puedes eh, contar a un niño pequeño y un niño pequeño es capaz de hacerte un dibujo del haiku. Se han hecho este tipo de experimentos y es una cosa maravillosa porque los chicos conservan una cosa que nosotros en el Islam llamamos la fitra, pero que no tiene más misterio que, bueno, que esa mirada inocente, ¿no? No condicionada por el pensamiento discursivo contraproducente y la mayoría de las veces en bucle de la mente. El haiku busca esa pureza, esa fitra, ¿no? Como llamamos en Islam. Más cosas que contar sobre el haiku, pocas. Sí decir, pues bueno, pues que hay un canon de haijines clásicos, entre ellos pues tenemos a Buzón, tenemos a Chilloni, que es una poetisa de haiku que a mí personalmente me gusta mucho, aunque hay discusión sobre si lo que ella hacía era haiku o no. Tenemos a Masao Kachiki, que fue el gran reformador del haiku y el padre casi del haiku contemporáneo. Y mi haijin favorito que tengo que decir, que es Taneda Santoka. Fue el último, está considerado el último de los haijines clásicos. Y su obra es una maravilla. Animo a todo el mundo a que lea sus antologías porque Masuo Basho, aparte de saltarse la regla del haiku como le daba la gana, porque su capacidad de transmisión del momento presente era tal que él sí era capaz de hacer eso sin respetar las reglas del haiku, eh, lo convierten en uno de los poetas más fascinantes para mí de la historia de la literatura y en una persona de una profundidad espiritual bastante interesante. Así que yo animo a la lectura de la obra de Taneda Santoka. Hay varias antologías. Mi poemario, Cortejo de Libélula, que saldrá en abril, está dedicado a la memoria de Taneda Santoka. Poco más que decir. Sí me gustaría hacer una pequeña distinción, que es que cuando aparece elementos de subjetividad personal en una composición, pues bueno, pues que está relacionada con el haiku, hay una diferencia. Cuando se hace hincapié en la experiencia personal, emotiva, sensitiva, del poeta en primera persona se le llama senryu, ¿vale? Y es muy común pues, que en el senryu, pues, con cierta picaresca, se narren o se cuenten escenas cotidianas del Japón, ¿no? Sí, también habla de que hay un estilo mucho más antiguo que está emparentado con el haiku, que es la tanka. Consta en este caso, de 5 versos. Está la estructura del haiku clásico, 5-7-5, y después remata con 2 versos de siete sílabas, y su temática tradicionalmente ha solido ser amorosa, aunque la evolución del haiku hoy en día es tal
que todo esto que yo estoy diciendo se queda en el clasicismo. Hoy en día hay mucho vanguardismo en el haiku, a pesar de que la obra pues, que yo presento trata de ceñirse al canon clásico del haiku. Sin más, eh, yo voy a proceder a recitar, pues en este caso, 10 haikus y me gustaría que os quedarais con ese aguare, con esa sensación, con esa impronta sensorial, con esa emoción estética, como decía mi amigo Vicente Merlo. Y lo paladeaseis. Si eso se consigue y en ustedes estos haikus cobran vida como un libro desplegable de esto de los niños, ¿no? Que se abren y de buenas a primeras, entonces yo habré conseguido mi objetivo y el espíritu del haiku habrá hecho su aparición. En caso contrario, pues puede que no sea el momento y no siempre es el momento. Comienzo con el ciclo de haiku y antes de empezar yo quería dedicarle este en particular a la memoria de Rodríguez Izquierdo. Como comenté recientemente fallecido. Y este haiku dice así. Nubes de paso, ni rastro de un haiyin bajo este cielo. A continuación, procedo a recitar los míos. Guardaré un poco de silencio tras cada uno para que quien quiera pueda degustarlo y lo más normal es que aparezcan imágenes mentales y sensaciones después de cada uno de ellos. Una vez que lo haga, terminaré, así que me despido de vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención. Estoy a vuestra disposición y a la de Ricardo. Muchísimas gracias por contar conmigo y espero que sea de vuestro agrado. Salam alaikum. Borde de un junco. El viento y la libélula se lo disputan. El viento agita las alas de la mariposa sobre el naranjo. Ruido en el huerto, picoteando un mirlo la flor de hiedra. De una zancada oculto el saltamontes. ¿Pero en qué rama? Tiempo de siega, entre el calor descansos de agua y de sombra. Lo que vio el Buda, ni más ni menos que la pura nada. De nuevo, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que haya sido de vuestro agrado. Gracias de nuevo, Ricardo. Y bueno, tú ya sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites. Os animo a que le echéis una ojeada al libro, a la obra de Abdelmumín Aya, Vicente Aya, a la obra de Rodríguez Izquierdo y por supuesto a la de los grandes clásicos, en especial a Taneda Santoca. Y sobre todo, si alguien está interesado y algo ha movido en alguna persona esto que yo he explicado, que lea la tesis de Rodríguez Izquierdo, el libro de Rodríguez Izquierdo, y entonces entenderá el contexto del haiku. El haiku no puede entenderse sin su contexto. Así que yo animo a que quien se sienta llamado lo haga, porque va a descubrir grandes tesoros. Y al igual que, como se dice en Japón, ¿no? Eh, el arte del arco disciplina al arquero, el arte del haiku disciplina la mente y disciplina al poeta y disciplina al hombre. Entonces, eh, bueno, pues me gustaría poner esto en valor y sin más me despido. Muy buenas tardes.
Saludos desde España y un abrazo a todo Perú, un país al que quiero mucho. Un abrazo.